La paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén. Bueno, en esta hora los invito a analizar la palabra de Dios, a escudriñar las sagradas escrituras, a observar detenidamente la palabra de Dios, cada punto, cada coma, cada expresión, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Analizar la palabra de Dios para comprender el mensaje. Principalmente conocer el fundamento de Dios. ¿Y quién es el fundamento de Dios? Es Cristo Jesús. Él es el fundamento de fundamentos, dice la palabra de Dios ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay que conocer primero el fundamento de fundamentos, Jesucristo. Pero, ¿quién es Jesús? ¿Tú le conoces? ¿Sabes quién es? Muchos dicen conocerle, pero le conocen en parte. Pero no hay que conocerle en parte, sino tal y como es. Por eso es importante conocer quién es Jesús primeramente. Muchos predican primero del Apocalipsis, del sello de la bestia, del día de reposo, de Jehová Dios. Hablan del Espíritu Santo, de profecía, de visión, de revelación, del reino de los cielos, del reino de Dios y muchas cosas más. Es lo primero que predican y hablan. Otros hasta del infierno. Pero ¿eso será lo primero? ¿Ese será el principio? No. Aunque todo eso es muy importante conocerlo, es muy importante y lo vamos a conocer si el Señor lo permite aquí. Antes de eso, es necesario primeramente conocer a Cristo Jesús, el verdadero. Al verdadero Jesús. ¿Por qué digo al verdadero Jesús? Porque muchos hablan de otro Jesús, un falso, un desconocido. Y no es de este siglo el que hablen de otro Jesús. Desde los tiempos del apóstol Pablo, ya personas hablaban de otro Jesús, de un Jesús falso. Lo podemos ver ahí en la segunda carta a los Corintios 11:4. Dice la palabra de Dios: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí la palabra de Dios habla de que ya personas desde la antigüedad venían predicando a un Jesús diferente, a otro Jesús. Sin embargo, aquí los apóstoles, los varones de Dios, predicaban a un Jesús, pero al que ellos vieron, al que ellos palparon, a ese Jesús vienen predicando y lo que Él les enseñó. No es de este siglo predicar a otro Jesús. Ya desde la antigüedad predicaban a otro Jesús, pero la palabra de Dios te invita a que conozcas al verdadero Jesús.
Aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario conocer esto. ¿Quién es Jesús? Aún estando en una iglesia desconocen quién es Jesús. Pero la palabra de Dios aquí nos va a mostrar quién es el verdadero Jesús, el Hijo del Dios viviente. También vamos a conocer el por qué le pusieron Jesús, la importancia de conocer su nombre, cuál es su significado. Quizás este versículo sea muy conocido ya por muchos, Juan capítulo 14, versículo 6, donde dice Cristo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que analizar todo esto, no nada más leer por leer. ¿Por qué dijo yo soy el camino? ¿Por qué dijo yo soy la verdad? ¿Por qué dijo yo soy la vida? Y señaló: nadie viene al Padre sino por Jesús, por mí. ¿Qué es un camino? ¿Cuál es el propósito de un camino? El propósito de un camino es llevarnos a un determinado lugar. En este caso, Jesús dijo que Él es el camino, aunque la palabra de Dios dice también que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Pero aquí, este camino que es Jesús no nos va a llevar a la muerte, sino al Padre, porque el propósito de un camino es llevarnos a un determinado lugar. Él es el camino, es el medio para llevarnos a conocer al Padre. Por eso dijo: yo soy el camino. También dijo: y la verdad. Él es la verdad y va a hablar verdad, porque habla verdad. Pero a muchos no les gusta la verdad. Hasta por ahí dice un dicho: la verdad no peca, pero incomoda. Ciertamente la verdad va a incomodar a muchos, pero los va a incomodar porque andan o viven mal, porque viven en la mentira, porque viven engañados. La verdad duele cuando hay mentira, cuando hay engaño. Lastima. Y Cristo Jesús te va a decir tus verdades. No se va a callar, porque Él es la verdad. Pero aunque te duela, aunque te lastime, aunque te ofenda o te incomode, si tú aceptas la verdad, vas a tener la satisfacción de que la verdad te va a hacer libre. También dijo Él: y yo soy la vida. Él es la vida. Por medio de Él, el ser humano tiene vida eterna. Por medio de Él, el hombre tiene vida. Hay que analizar también esto. ¿Qué es la vida? Y sigue diciendo: y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No puede uno llegar al Padre por medio de el apóstol Pedro, aunque él sea un varón, por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Juan, aunque sean varones de Dios. No puede uno llegar al Padre ni por María, su madre, la madre de Jesús.
aunque haya sido una mujer muy dichosa al haberle concedido Dios ese gran privilegio de dar a luz a su Hijo unigénito. No, Cristo Jesús dijo, nadie al Padre llegará sino por mí solamente. No hay otro mediador más que solamente Jesús. Por esta razón hay que conocerle. ¿Quién es? ¿Por qué le pusieron Jesús? ¿Por qué no le pusieron Carlos o Alejandro o José como su papá? ¿Cuál será el significado de su nombre? ¿Tendrá poder tan solamente su nombre? ¿Tendrá algún propósito? Todo eso hay que analizar. No hay que creer a ciegas nada más. Y su apariencia física, ¿cómo fue cuando Él vino a la tierra aproximadamente unos 2000 años atrás? Muchos no saben, otros se imaginan cómo fue y pintan su retrato. Pero la palabra de Dios hablará de esto, de su apariencia física. Tal vez digan algunos, no tiene de importante conocer su apariencia física. No, sí tiene mucha importancia esto, para conocer al verdadero, para identificar al verdadero de los falsos, puesto que hay muchos Jesuses en todo el mundo, que el hombre pinta a su imagen y a su manera. La palabra de Dios habla de esto, de cómo fue su apariencia física, si era de buen parecer o no, robusto o delgado, si era güero o moreno, o blanco como le dicen por ahí, de cabello largo o corto. Todo eso lo describe claramente las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Cómo fue la apariencia física de Jesús? Todo eso tiene importancia para conocer al verdadero del falso. Vamos a conocerle a la luz de la palabra de Dios y también cuál fue la primera predicación de Jesús cuando comenzó su ministerio, qué empezó enseñando a la gente. En Romanos capítulo 6, versículo 17, la palabra de Dios nos habla de una forma de doctrina, de una forma de enseñanza. Dice así Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí el apóstol Pablo le daba gracias al Señor porque ciertas personas que dedicaron un tiempo para escuchar la palabra, que aunque eran esclavos del pecado, dispusieron el oír la palabra de Dios y la escucharon, y la palabra penetró hasta su corazón, de tal manera que obedecieron. ¿Pero a qué obedecieron? Dice, ¿habéis obedecido de corazón al apóstol Pablo? ¿A algún hombre? No, sino a aquella forma de doctrina. Doctrina es enseñanza. Obedecieron a aquella forma de enseñanza a la cual se les dio esa forma de doctrina, esa forma de enseñanza, la cual Cristo Jesús
habló, enseñó. Por esto, hoy el Señor, el Dios Altísimo, el Eterno, el Incomparable, te invita a que tú le conozcas, a que conozcas a su Hijo amado, Cristo Jesús, a que te acerques a Él con un corazón sincero, no creyendo a ciegas, sino con un razonamiento que el Señor da, con un entendimiento que el Señor da, porque esto no es creer nada más por creer así nada más a ciegas, sino creer con un razonamiento que Dios da, con un entendimiento que su palabra nos da. Él es tu sanador, acércate. Él es tu salvador, Él es tu redentor, Cristo Jesús. No necesitas un brujo, un psicólogo, encantadores, adivinos, para que tus problemas se solucionen, para que tus males se solucionen. Solo necesitas acercarte al médico del alma, a Cristo Jesús. Solo necesitas acercarte al doctor de doctores, Cristo Jesús, porque para esto envió Dios a su Hijo amado, para sanar toda dolencia, para libertar al cautivo del pecado, para dar apertura de prisión al encarcelado, porque así está la humanidad hoy en la actualidad, cautivada en prisión de pecado. Acércate al Señor, Él te sanará, Él te salvará, Él te cambiará, Él te transformará. Pero acércate a su palabra, acércate a Él. No tengas miedo, no tengas temor. Tú te darás cuenta si es o no es palabra del Eterno, del Señor Dios Todopoderoso, porque Él te va a dar un razonamiento y te hará entender si es o no es su palabra. Contáctanos. Podremos ayudarte con la ayuda del Señor. Yo no te voy a hacer cambiar tu forma de pensar. Yo no te voy a cambiar tus ideas. El Señor es el que te va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de conducirte. El Señor es el que va a hacer todo eso, esa obra. Y recuerda, la palabra de Dios no es religión. Cristo Jesús no es religión. Así lo ha manejado el mundo, así lo ha hecho ver los hombres, pero no es religión, es un conocimiento, es sabiduría, es inteligencia, es ciencia. La palabra de Dios es una forma de vivir, un estilo de vida agradable delante de Dios, en santidad delante de Dios. Eso es la palabra de Dios, un conocimiento claro y seguro para ponerlo por obra, por supuesto, no nada más para que se quede como una teoría, sino para vivirlo. Eso es. Amén, así sea. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias le doy al Señor por este tiempo, por este momento. Bendito sea su nombre. Amén.